Buen día, mi nombre es Aversio Sá, formador y entrenador de personal de operaciones de cosecha de caña. En el día de hoy les voy a hablar de la distribución de brechas y amelgas según longitud de surco. Anteriormente, las brechas se abrían cada 60 surcos y las amelgas debían de quedar conformadas de máximo 30 surcos. O sea, la máquina cosechadora iniciaba a abrir la brecha y lo máximo que debían dar, la recomendación era que lo máximo que debían dar eran 30 surcos, independientemente del distanciamiento entre líneas e independientemente de la longitud de surcos. Esos eran los únicos valores que se tenían en cuenta, los únicos factores que se tenían en cuenta. No se tenía en cuenta cuántos metros hacían los giros, el total de metros de recorrido en vacío, el total de metros cosechando y el porcentaje que andaba pues en vacío la máquina cuando estaba cosechando su caña. Entonces únicamente se tenían en cuenta la longitud de surcos, esta parte que está aquí, longitud de surcos, 150 metros en este caso, y el distanciamiento entre líneas, aquí le hemos colocado 1,75, pero podría ser 1,65 o podría ser también 1,5, 1,50 m. Pero le vamos a colocar aquí como si tuviera 1,75, que es como el más amplio, la distancia mayor que tenemos nosotros aquí en el sector pues agroindustrial del Valle del Cauca, en lo que se trata en la cosecha de caña. Entonces continuemos. La cantidad de surcos en la amelga debía ser de 30. Como les dije anteriormente, independientemente de la longitud de los surcos. No se tenía en cuenta estos otros que tenemos aquí en esta parte, ¿no? Entonces, cosechando unos surcos de 150 metros, nosotros recorreríamos con la máquina el 15% de todo el trabajo que hace la máquina, el 15% sería recorrido en vacío. Entonces, voy a ponerles aquí un ejemplo como si tuviéramos una longitud de los surcos de 200 metros. 200 metros. Entonces, el porcentaje que andaría en recorrido sería el 12%. Vamos a colocar 250 de longitud, sin cambiar la cantidad de surcos en la melga. Entonces, en ese caso, andaríamos el 10% de recorrido en vacío. Hasta el 10% es la recomendación de nosotros los formadores, que no es rentable pues andar más del 10% de recorrido en vacío con la máquina. Pudiera ser el 8, el 6, en fin, menos a 10. Entonces, hasta esta longitud de 250 metros de los surcos, se podría abrir conformar las amelgas de 30 surcos. Conformar amelgas de 30 surcos. Pero ¿qué pasa si tuviésemos 300 metros de longitud? Magnífico. Andaríamos el 8% de recorrido en vacío. Mucho mejor todavía. Entonces, esta es la cantidad que nosotros recomendamos. Que a una distancia entre 250 y 300 metros de longitud de los surcos que vamos a cosechar, se pueden abrir las brechas a los 30 surcos. A los 30 surcos. Las amelgas a los 30 surcos.
conformación de las amelgas a los 30 surcos, vuelvo y repito. Tendríamos un 8% de recorrido en vacío. Entonces, ¿cuál es nuestra sugerencia, nuestra recomendación técnica para la distribución de brechas y amelgas según longitud de surcos? Como con 300 metros nos da un porcentaje ideal de recorrido en vacío, un 8%, hemos notado que cuando aquí existe X cantidad, X metros de la longitud de surco, aquí nos aparece el 10%. Hemos notado, hemos detectado, hemos observado, hemos analizado que si nosotros a estos cantidad de metros que tienen los surcos le sacamos el 10% y lo colocamos aquí, acá en esta parte el recorrido en vacío no nos va a superar nunca el 10%. Así aquí tengamos 1.65, vuelvo y les coloco 1.65. Miren que no altera ese 8%. Y si tenemos 1,5, pues por lo menos no nos pasa del 10. Miren, inclusive disminuye el recorrido en vacío. Entonces volvamos y lo dejamos con 1,75 metros. Sabemos que no nos va a aumentar de aquí más del 8, inclusive no nos llega al 10. Entonces, como aquí se trata de la distribución de brechas y amelgas según longitud de surcos, si nosotros lo hacemos proporcional en esta manera que les digo, que les explico aquí, saquémosle a este el 10% acá, ahorita más adelante vamos a hacer el ejercicio. Si nosotros tenemos aquí mayor longitud de surcos, podemos aprovechar y hacer las brechas más amplias, ¿no? Eso nos va a ayudar a disminuir el número de brechas y por lo tanto nos va a ayudar también a disminuir la materia extraña. A menor número de brechas, automáticamente menor cantidad de materia extraña. Entonces yo he aplicado esta pequeña formulita, señores, y pongamos cuidado aquí. Entonces, si aquí tenemos, por decir algo, surcos de 400 metros, en ese caso, abriendo las brechas, distribuyendo las amelgas, conformándolas de 30 surcos, acá nos disminuye el porcentaje de recorrido en vacío. Pero continuamos haciendo el mismo número de brechas. Los surcos pueden ser muy largos y nosotros continuamos haciendo el mismo número de brechas. Entonces nunca vamos a disminuir la materia extraña en esta distribución de brechas y amelgas según la longitud de surco. Entonces nuestra recomendación es que después de que esta parte del recorrido en vacío no nos pase del 8, entre el 8 y el 10%, mientras nos pase del 8 y el 10%, nuestra recomendación es que aumentemos el número de surcos para la conformación de las amelgas para realizar menores brechas. Entonces la operación es la siguiente. A esta cantidad que está aquí, saquémosle el 10%. Igual, esto por el 10%. Entonces, aquí se nos va a aumentar el número de surcos en la conformación de las amelgas y por ende nos ayuda a disminuir la materia extraña porque van a ser menor número de brechas. Un ejemplo, que aquí no fueran 400 sino 500 metros. La conformación de las amelgas sería de 50 surcos. Y miren que acá el recorrido en vacío no se nos altera, está en el 8%. Si fuera de 600 metros,
como en algunos casos nos hemos encontrado suertes hasta con 900 metros de longitud, los surcos. Entonces, en ese caso, las amelgas quedarían conformadas de 60 surcos. En conclusión, aquí disminuiríamos el 50% de las amelgas. Nosotros aquí, cuando tenemos 300, aquí las amelgas quedarían de las amelgas quedarían de 30 surcos. Pero miren, si tenemos 600, las amelgas las podemos conformar del doble de los surcos cuando teníamos 300 y no se nos aumenta acá en esta parte a su derecha, observen en la pantalla, los metros de recorrido en vacío por la máquina. Entonces nuestra recomendación es aprovechar esa longitud de surcos para hacer amelgas de más número de surcos. Creo que me entienden esa parte, o sea, para hacer menos número de brechas. Aprovechar la longitud de los surcos para hacer menos de número de brechas y el porcentaje recorrido en vacío no nos va a incrementar en ningún momento. Entonces, esta es nuestra recomendación de los formadores. Espero me hayan entendido esta parte. Nos veremos en un próximo video, un poco más didáctico sobre este mismo asunto. Muchas gracias, que tengan un feliz día. Les habló Aversio Sá, formador y entrenador de personal operativo en cosecha mecanizada de la caña de azúcar. Gracias.